Ya, entonces vamos a continuar. Miren, estamos acá, ¿no es cierto? Entonces, las moscas transmisoras y son moscas hematófagas y que pueden llegar a transmitir durante muchos años la enfermedad. Se habla de que pueden transmitir la oncocercosis durante 10 o 15 años si es que no existe tratamiento en las personas que tienen esta enfermedad. Ahora, en la oncocercosis, ¿sí? Es importante hablar de una triada, ya sea patológica o sintomática. En su texto yo he colocado como triada sintomática, ¿sí? Pero es una triada también patológica porque encontramos los oncocercomas y como una primera patología a nivel de las prominencias óseas del cuerpo, ¿sí? Encontramos la oncodermitis como lesiones de la dermis o de la piel y la oncoftalmia como lesiones oculares, las lesiones en los ojos. Y estos mismos oncocercomas con manifestaciones clínicas, la oncodermitis con manifestaciones clínicas y la oncoftalmia también con manifestaciones clínicas, que es lo que les voy a explicar a continuación. Bueno, se mencionaba la oncocercosis como una infección crónica, entonces, miren, de tejido celular subcutáneo, de la piel y de los ojos. Bueno, entonces, ¿qué son los oncocercomas? Decía anteriormente, los oncocercomas son lesiones y son lesiones que se observan a nivel del tejido celular subcutáneo, son cápsulas fibrosas y son cápsulas vascularizadas donde se localizan los gusanos adultos y donde se reproducen los gusanos adultos. Este tipo de cápsulas fibrosas pueden localizarse siempre sobre prominencias óseas. Por eso encontramos sobre los omóplatos, en la espalda, en la cabeza o también en las rodillas. En África casi siempre se ha encontrado mayor cantidad a nivel del tronco, de los muslos y de los brazos. En cambio, en América, por lo general, se han encontrado en la cabeza y en el tronco. Este tipo de lesiones, estos son oncocercomas o cápsulas fibrosas donde están los gusanos adultos, pueden llegar a generar un prurito muy grande, un prurito que puede ayudarnos para poder diagnosticar. La palpación es muy semejante a palpar una moneda, por ejemplo, es como si se palpara algo tan duro debajo de la piel y pueden llegar a tener un tamaño aproximado de 2 centímetros. Entonces, es así como llegamos a verificar la presencia de estos oncocercomas. Las otras lesiones, cuando hablamos de oncodermitis, son lesiones en la dermis, que va a ser provocado eh, por las microfilarias. Si se acuerdan, es debido a la migración de estas formas prelarvales a la dermis, y lo que van a generar primero son reacciones de tipo irritativo y alérgico, ¿sí? Con brotes agudos muy parecidos a la erisipela. Por eso se conoce como erisipela de la costa, con edema y enrojecimiento a nivel de los miembros, a nivel de la cara, e incluso, ¿sí? En caso de brotes crónicos, con el color morado de la piel. Entonces hay un cambio de coloración y debido a esto también se ha conocido como mal morado cuando hay este tipo de cambios. ¿Sí? Puede existir también este tipo de lesiones fíjense, con una despigmentación, ¿sí? De distinto, se observa de distinto color e incluso con lesiones muy parecidos a las ampollas. Y debido a esto, ¿sí? Estas lesiones ampollosas, semejantes a la sarna, ¿sí? Se conocen como sarna filariana, o se ha dado a conocer también a este tipo de lesión cutánea como la sarna filariana. Entonces es producido, acuérdense, si es sarna filariana, es producido por Oncocerca volvulus, pero por las microfilarias localizados en dermis. Se ha observado una secreción cutánea de aspecto leproide y con liquenificación o eczematoide, quiere decir que existe una descamación también de esta piel.
Y tenemos la tercera localización, que vendría a ser a nivel de los ojos, y hablaba de la oncoftalmia, si recuerdan. Y este tipo de lesión en los ojos ha sido descubierto por Rodolfo Robles el año 1915, que es un médico guatemalteco, quien observó lo que son las lesiones oculares, debidas también a las microfilarias que han migrado hacia la parte anterior o hacia la parte posterior de los ojos. En el segmento anterior, por ejemplo, se ha observado una opalescencia a nivel de la córnea con atrofia de iris y una posible catarata o semejante a la catarata bacteriana. Acá también se ha mencionado este tipo de enfermedad como la catarata secundaria. Y en el segmento posterior y con la atrofia del epitelio pigmentario, con una esclerosis, y esto ha llevado a un tapado casi total del ojo, ¿sí? Eh, con la pérdida de la visión, ¿sí? Hasta lo que es la ceguera total, aproximadamente en unos 2 años. Bueno, las lesiones de la visión llegan al 60%, la ceguera del 2 al 5%, pero en las zonas endémicas, fíjense que es el 30% de los pacientes que pueden perder totalmente la visión. Y la sintomatología en lo que es la oncoftalmia va a ser con el dolor ocular, con la fotofobia, puede haber también un escozor constante o un prurito constante y obviamente la disminución de la visión hasta llegar a la ceguera total. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? Miren, el diagnóstico en sospecha, primero la sospecha de la parasitosis clínico-epidemiológico va a ser con la presencia de las lesiones, ya sean las lesiones oncocercomas y de la presencia de estos nódulos cutáneos, ya sea con la presencia de la oncodermitis, con cambios de coloración, de aspecto, etcétera, a nivel de la dermis, o de la oncooftalmia con este tipo de lesiones o pérdida de la visión. Añadimos siempre el dato epidemiológico, sabemos que esta enfermedad se encuentra en aquellos lugares donde existe los vectores transmisores. Se puede hacer posteriormente un método de diagnóstico para confirmar y va a ser la biopsia. Entonces, las biopsias, si hablamos de biopsia, por ejemplo, de los oncocercomas, ¿sí? O biopsia que puede ser ocular, ¿sí? Con el raspado corneal, o también se puede hacer una biopsia de dermis, ¿sí? Si es que se hace una biopsia a nivel ocular o una biopsia de dermis, las formas evolutivas que vamos a ver se llaman microfilarias. Pero si hacemos una biopsia de los oncocercomas, las formas evolutivas que están en estos nódulos son los gusanos adultos, ¿sí? Pero este método de diagnóstico siempre es el de mayor importancia. Entonces hacemos biopsia. Otros métodos, en este caso indirectos, van a ser, por ejemplo, la fijación de complemento, la intradermorreacción, ¿se acuerdan? Que también son pruebas indirectas de etapa temprana de una enfermedad, la detección de anticuerpos fluorescentes, la hemaglutinación indirecta, la prueba de ELISA o también la electroforesis. Y por último está la prueba de Mazzotti o un test llamado test de Mazzotti. El test de Mazzotti es un test que se hace también en etapas tempranas de una enfermedad y en el caso de la oncocercosis consiste en dar a tomar a un paciente 50 miligramos del citrato de dietilcarbamazina y esperamos a que exista un prurito o un escozor generalizado como una respuesta positiva. Recordamos que el citrato de dietilcarbamazina es un microfilaricida. Entonces, si una persona toma esto y las microfilarias se encuentran en la piel y en la dermis, es que va a generar un prurito generalizado y para nosotros va a ser una respuesta positiva. Dentro de los métodos de diagnóstico, acaban de añadir la prueba o la técnica de Western Blot, que es una técnica muy importante de diagnóstico como método indirecto, y está un método genético que ustedes ya conocen, que es el PCR o la reacción en cadena de la polimerasa,
¿sí? Que actualmente es un método también muy importante, pero con recursos obviamente limitados por ser una prueba muy costosa. Y terminamos con tratamiento y prevención. Miren, en el caso del tratamiento, se da el tratamiento con medicamentos como el citrato de dietilcarbamazina, la ivermectina o la suramina, ¿sí? Pero se puede hacer también, dentro de lo que son las medidas importantes, la extirpación quirúrgica de los nódulos o oncocercomas. Recordamos que los oncocercomas son estas cápsulas de tejido fibroso donde están los gusanos adultos previa asepsia o desinfección. ¿Sí? Entonces lo que se hace es extirpar. Cuando existen menos de 10 oncocercomas, es mucho más fácil, pero cuando el paciente tiene gran cantidad, incluso hay pacientes con hasta 100 oncocercomas en el cuerpo, ya no se debe realizar esta extirpación porque puede producirse, por ejemplo, una reacción anafiláctica. Decía, el tratamiento indicado en cuanto a lo que es medicación va a ser la dietilcarbamazina con dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso por día. Fíjense aquí la dosificación es un poco mayor que en el caso de la filariosis linfática. La ivermectina que mencioné anteriormente, ¿sí? La ivermectina siempre se da en dosis por microgramos, aquí es de 150 microgramos por kilo de peso. Y también tenemos la suramina en este tipo de parasitosis. Se está utilizando mucho la suramina porque es un medicamento que puede llegar a tener también un efecto macrofilaricida. Actualmente, sí, existe un comité de Mectizan, quiere decir un comité de donación de lo que es la ivermectina, que vendría a ser un programa de eliminación de la oncocercosis de la Organización Panamericana de Salud, con donación gratuita de la ivermectina a las áreas endémicas. Fíjense, entonces se tiene este tipo de tal vez eh, parte de lo que es tratamiento preventivo muy importante. Entonces decíamos lo que es el tratamiento de la ivermectina como un tratamiento preventivo y podemos mencionar. Y dentro de lo que la prevención también podemos hablar de la destrucción o eliminación de los vectores transmisores, y en este caso de la mosca, acuérdense que es una mosca hembra del género Simulium, el extraer lo que son los nódulos, estas cápsulas fibrosas, estos oncocercomas, como parte de la prevención también es muy importante, por lo menos 1 o 2 veces por año. Evitar visitar zonas endémicas, utilizar repelentes o la vestimenta adecuada y la fumigación con insecticidas organoclorados u organofosforados. Ahora, nada más para terminar, fíjense que en el mundo existe lo que es el control, más bien los programas de control de oncocercosis, que tratan actualmente más de 68 millones de personas en África, en América Latina, y se han administrado más de 530 millones de tratamientos de Mectizan, ¿sí? Para la oncocercosis en 125.000 comunidades de 33 países endémicos. Como les decía, existe lo que es el Comité de Mectizan, que llega a donar la empresa Merck y para el control de este tipo de enfermedades en el mundo. Bueno, y con eso terminamos lo que es el tema de las filariosis. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Ya. Bueno, muchachos, el día lunes, atiéndanme por favor, el día lunes van a tener su micro parcial, ¿sí? Media hora antes de comenzar la clase.
Entonces quiere decir que a las 8 va a estar abierto lo que es el cuestionario de su microparcial y que posiblemente sean solamente 10 preguntitas. Todavía no he hecho lo que es microparcial. Este examen tiene un valor de 20 puntos y después de su evaluación de microparcial vamos a pasar clase 8:30 como siempre el día lunes, ¿ya? Igual voy a pasar todo esto al WhatsApp para que tengan la información previa y no se estén atrasando cuando ingresen a dar su examen. ¿Sí? Doutora, Dígame. vai ter umas perguntas abertas? Posiblemente, todavía no sé. Estoy pensando hacer más bien un examen con preguntas cerradas, pero todavía no sé, no he hecho nada, así que voy a pensar muy bien cómo voy a preparar, cuántas preguntas van a hacer, tampoco no sé, posiblemente sean 10 o tal vez sean más. Tengo que calcular también el tiempo que van a tener, que esté aproximadamente 20 a 30 minutos, porque no es grande el examen, es cortito. Já pode ser uma pergunta de algo que já passado? ¿De qué? De Chagas. É Decía, porque he visto em algumas bibliografias que não há cura, pero há dois medicamentos em este que se o livro que estamos levando. Este é um medicamento em que o paciente vai tomar, pero não se sabe se vai lograr a curar-se ou há sim curação. ya. Miren, para Chagas, el Nifurtimox y el Benznidazol, que son los medicamentos que se da para tratamiento, se puede dar en cualquier etapa de la enfermedad de Chagas. Pero yo siempre menciono que estos medicamentos van a curar a un paciente cuando esté en una etapa aguda. ¿Por qué? Porque son medicamentos que únicamente matan a la forma móvil que tiene el protozoario que está en la sangre. En etapa aguda, si recordamos Chagas, el parásito está en forma de tripomastigota en la sangre. En cambio, Sim. cuando está en una etapa latente o está en una etapa crónica, el parásito ya ha ingresado a tejido y se ha transformado. Y los medicamentos no tienen acción sobre esa forma parasitaria que está en tejido. Entonces, tanto Nifurtimox como Benznidazol van a tener una efectividad muy buena únicamente en una etapa aguda y van a evitar, van a revisar un poquito los objetivos que yo he puesto en lo que es tratamiento, van a evitar lesiones y en una etapa latente o en una etapa más bien crónica. ¿Sí? Entonces, así como se hace el tratamiento. Ah, já está bem, graças, doutor. ¿Alguna duda más? Ya, muchachos. No, Ya muchachos, entonces estén atentos. Yo voy a mandar su mensaje por WhatsApp para confirmarles, ¿sí?, la hora del micro parcial, ¿sí? Pero es casi seguro que empieza 8 en punto el día lunes, ¿ya? Y la clase, como siempre, va a comenzar 8:30. Bueno, si tienen alguna duda, consúltenme por el WhatsApp. Yo ahí les voy a comentar en cuanto ya tenga preparado lo que es su micro parcial. Já. Bueno, muchachos, gracias, doctora. de nada, que estén bien, que tengan un buen fin de semana. Graças. ¿Ya? Estudien, chicos. Microparcial solamente va a ser Chagas y toxoplasmosis, ¿ya? Sí.